Nunca pensé que un simple sobre pudiera pesar tanto. El repartidor de paquetería me lo entregó con el mismo gesto amable de siempre, sin imaginar que mi mano temblaba al firmar en su tablet. Lo llevé a la cocina, lo dejé sobre la mesa junto a mi té de la mañana y me quedé mirándolo un buen rato. Una esquina del paquete estaba arrugada como si alguien hubiera intentado alisarla antes de que llegara a mis manos. Cuando por fin lo abrí, el papel dentro era tan tieso que parecía gritar su importancia. Impreso en un lenguaje legal denso, de esos que evité toda mi vida, decía Poder Notarial Duradero. Las letras grandes intentaban hacer que pareciera algo inofensivo, pero mi nombre, Rosalía, aparecía una y otra vez, como si fuera el personaje principal de una historia que no pedí escribir. Leí la nota de Javier 2 veces antes de aceptar que era real, solo para que podamos encargarnos de las cosas si alguna vez necesitas ayuda. Sin saludos, sin cariño, solo la suposición de que pronto no podría decidir nada por mí misma. Por la ventana, la escarcha aún se aferraba al vidrio. El jardín pálido y frágil bajo el sol de la mañana parecía contener el aliento. Recordé las veces que estuve ahí con Javier de pequeño, enseñándole las primeras flores de azafrán rompiendo la tierra helada. Por un instante, casi lo llamo para preguntarle por qué no vino a hablar conmigo en persona. Pero no lo hice. Había algo definitivo en la pulcritud de ese sobre, como si ya hubiera decidido que mi voz no importaba. Dejé los papeles a un lado y enjuagué mi taza. El té ya estaba frío, como todo lo demás esa mañana. Al abrir la puerta para revisar el buzón, otra vez, esperando contra toda lógica algo más humano, vi a Marisol en su jardín. Levantó la mano con una mirada que preguntaba sin palabras. Forcé una sonrisa y la saludé. Ella me observó un momento más antes de volver a su rastrillo. Adentro, los papeles seguían sobre la mesa crudos contra la madera gastada. Sabía que no podía ignorarlos. Y de alguna manera sospechaba que esto era solo el comienzo. La carta certificada llegó un martes. Lo recuerdo porque la mañana había comenzado casi con ternura, con una luz tenue de invierno colándose por el suelo de la cocina. Por unas horas me permití creer que nada peor podía pasar. Pero al ver el sobre, con el sello del juzgado de Querétaro, en una esquina, algo dentro de mí se encogió. Mis manos no temblaron al abrirlo. Estaban demasiado entumidas para eso. Petición para determinación de incapacidad. Mi nombre, Rosalía, estaba impreso con claridad en la parte superior y debajo las firmas de Javier y Cecilia. Las palabras eran frías clínicas, deterioro cognitivo, juicio, comprometido, vulnerabilidad, a ser estafada. Cada frase golpeaba mi pecho como un eco sordo y para cuando llegué al final ya no sentía las yemas de los dedos. Leí el documento 3 veces antes de dejarlo en la mesa. El reloj de la cocina marcaba el silencio más ruidoso que nunca. Pensé en la nota de Javier solo, para que podamos encargarnos de las cosas, y entendí con una claridad helada. No hablaba de un futuro lejano, hablaba de ahora. La primera audiencia estaba programada para la semana siguiente. Fui sola. No le pedí a Marisol que me acompañara. No podía arrastrarla a este circo. El juzgado olía a barniz viejo y café rancio. Javier no me miró cuando me senté. Cecilia mantuvo los ojos fijos en la mesa pulida, sus dedos jugueteando con un pañuelo doblado. Cuando el juez pidió declaraciones, Cecilia alzó la barbilla. Su voz era firme, ensayada. Habló de mi supuesta confusión de mis olvidos. Lo dijo con una lástima tan cuidada que casi me convenció. Cuando hizo una pausa, se secó los ojos, aunque no vi lágrimas. El abogado de Javier recitó una lista de incidentes que no reconocí: citas perdidas, llamadas sin contestar, cuentas sin pagar. Sentí mi pulso acelerarse no de miedo,
sino de incredulidad. Me quedé callada, con las manos cruzadas y la espalda recta. Ellos ya habían decidido qué historia contar y no me necesitaban para ser más que la villana. Y aún entonces sabía que ya tenían planeado lo que seguía. Manejé de regreso del juzgado en una especie de niebla, aferrando el volante con fuerza. Las calles pasaban en manchas grises salpicadas de lodo primaveral. En un semáforo cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran, porque siempre lo hacían cuando todo lo demás cortaba demasiado. Pensé en la primera vez que firmé algo para Javier. Tenía 8 años y era un permiso para un viaje escolar al acuario de Veracruz. Me lo entregó antes de que siquiera tomara mi café, con una sonrisa que parecía partirle la cara. Mauricio aún vivía entonces. Le revolvió el pelo a Javier y dijo: «Algún día tú serás el que firme por nosotros, pequeño». El recuerdo me apretó el pecho hasta que tuve que abrir los ojos. Todavía podía ver el rostro de Mauricio, escuchar la certeza cálida en su voz. Creíamos que el amor era confianza que nunca dudabas de la familia. Cuando Mauricio murió, lo creí con más fuerza. Tenía 37 años. Estaba sola, con un niño que necesitaba que fuera todo para él. Así que trabajé todos los turnos que el laboratorio ofrecía estudiando líneas de código, hasta que me ardían los ojos, y luego llegaba a casa a preparar la cena, revisar tareas, planchar su ropa para el día siguiente. Recordé el día en que Javier entró a la universidad. Estaba en el porche agitando el sobre de aceptación sobre su cabeza. Cecilia ya estaba a su lado, parte de nuestro mundo. Los abracé a ambos, pensando que todo el sacrificio valía la pena para que él nunca se sintiera pequeño o asustado. Y después, cuando luchaban por comprar su primera casa, firmé otra vez. Un simple acuerdo de copropiedad, solo para ayudarles a calificar para la hipoteca. Javier me besó la mejilla y dijo: «Estás salvando nuestro futuro, mamá». Estacioné en la entrada de mi casa y me quedé con el motor encendido. La ventana de la cocina brillaba cálida en el atardecer, pero no podía bajarme. Una parte de mí ya sabía que lo más duro no era perder la casa. Era perder la historia que me había contado sobre quiénes éramos. Apagué el motor y llevé ese vacío conmigo al entrar. La noche después de la audiencia, me quedé en la mesa de la cocina mucho después de que el reloj marcara la medianoche. Los papeles estaban desperdigados frente a mí como un rompecabezas que nunca pedí armar. Los leí línea por línea, buscando alguna señal de que todo era un malentendido o alguna grieta que me permitiera respirar. En cambio, las palabras se volvieron más afiladas. El affidavit de Cecilia decía que yo estaba frecuentemente confundida, que había incidentes repetidos de extravío de fondos. Escribió que temía por mi seguridad, que Javier no tuvo otra opción más que intervenir. Dejé la hoja a un lado y exhalé lentamente, obligando a mis manos a no temblar. Mis dedos se detuvieron sobre el siguiente documento, una evaluación médica que nunca había visto. Llevaba mi nombre y la firma de un doctor desconocido. Decía que me habían evaluado por deterioro cognitivo. La fecha era de 6 semanas atrás. No había ido a ninguna cita, no había hablado con ningún doctor en años, salvo revisiones rutinarias. Los bordes de la hoja se desdibujaron mientras el calor pinchaba detrás de mis ojos. Sabía la primera regla de mi antiguo trabajo: verifica todo, sobre todo cuando duele. Subí al ático y abrí el viejo maletín de aluminio que guardaba desde que el laboratorio cerró. Adentro estaban las herramientas de mi antigua vida, el disco cifrado, el software de desencriptación que ayudé a diseñar la laptop vieja sin conexión a nada más que a sí misma. Lo bajé todo a la cocina y lo instalé en la encimera. Mis manos recordaban el trabajo, aunque mi corazón estuviera agotado. En menos de 1 hora,
extraje los metadatos incrustados en los archivos PDF de Cecilia. La dirección IP no pertenecía a ninguna oficina médica. Se rastreaba hasta su departamento. La marca de tiempo era de la noche antes de que llegara la primera notificación de la audiencia. Miré los datos hasta que mis ojos se humedecieron. Luego hice lo que siempre había hecho, documenté todo. Guardé cada registro, exporté copias a una memoria USB, etiqueté cada archivo con cuidado. Cuando cerré la laptop, la cocina estaba en silencio, salvo por mi propia respiración. Apoyé la palma en la encimera, sintiendo el frío colarse en mi piel, y supe que no podría seguir fingiendo. A la mañana siguiente, intenté seguir mis rutinas como si nada hubiera cambiado. Doblé ropa, llené el comedero de pájaros, limpié la encimera. Pero cada pequeña tarea se sentía inútil frente al hecho de que mi propio hijo estaba desmantelando mi vida con unas páginas falsificadas y una historia bien pulida. Estaba tirando café rancio por el fregadero cuando escuché el golpe de Marisol en la puerta. Estaba en el porche con una canasta de panecillos envuelta en un paño azul, los labios apretados en una línea fina. Abrí la puerta e intenté sonreír. No me lo devolvió. Leí el aviso del juzgado, dijo suavemente. Estaba en el montón de correo al final de la calle. Pasó junto a mí y puso la canasta en la encimera. No tuve fuerzas para protestar. Mi garganta ardía de contener tantas palabras. Me dejé caer en una silla y cubrí mi rostro con ambas manos. Fue la primera vez que lloré donde alguien podía verme. No eran las lágrimas medidas que me permitía en la oscuridad, sino algo desgarrado sin control. Marisol no intentó callarme, solo puso una mano en mi hombro y me dejó deshacerme. Cuando por fin pude levantar la cabeza, me miraba con esa calma paciente que siempre había tenido. Si necesitas a alguien que testifique, dijo, ahí estaré. Te conozco desde hace casi 40 años. No eres lo que están tratando de hacerte parecer. Empecé a protestar, pero alzó la palma para detenerme. Sé que eres orgullosa, Rosalía, pero a veces el orgullo no es más que miedo vestido de gala. Mi pecho se apretó porque tenía razón. Tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de perder todo lo que Mauricio y yo construimos. Miedo de que tal vez Javier creyera las mentiras, aunque no las hubiera inventado él. Marisol apretó mi mano antes de irse, prometiendo que estaría lista si la necesitaba. La vi cruzar a su porche, sintiendo que algo en mí se asentaba, aunque fuera un poco. Cuando la puerta de Marisol se cerró, me quedé sola con la canasta de panecillos y el silencio que cae después de una confesión. Mis lágrimas habían drenado algo de mí, pero no era debilidad. Era la última ilusión de que podía enfrentar esto sola. Esa tarde subí al ático y encontré la libreta de direcciones encuadernada en cuero, que no había abierto en años. Mi dedo recorrió los nombres hasta que se detuvo en uno escrito en tinta azul desvaída. Esteban Vargas. No había hablado con él desde que se jubiló y se mudó a las afueras de San Luis Potosí, pero era la única persona en quien confiaba para leer las partes de mi vida que nadie más sabía descifrar. Llamé esperando el buzón de voz, pero su voz respondió más profunda y áspera, por los años, pero firme como siempre. No sonó sorprendido de oírme. Rosalía dijo después de que le expliqué, siempre me pregunté cuándo llegaría esta llamada. Casi le pregunté qué quería decir, pero mi voz se atoró. Fue más fácil fingir que ambos entendíamos. A la mañana siguiente nos encontramos en un café a medio camino entre Querétaro y San Luis. Llevaba la carpeta en ambas manos como si fuera algo frágil. Esteban ya estaba en una mesa del rincón con un café humeante frente a él. Se puso de pie cuando me acerqué, estudiándome como solía estudiar código, con cuidado, sin sentimentalismos. Deslicé la carpeta sobre la mesa. La abrió sin ceremonias. Página tras página, su expresión era indescifrable.
Cuando llegó a los registros de metadatos, levantó la mirada. «Esto es grave», dijo en voz baja. «Están falsificando registros médicos firmas. Esto ya no es solo un asunto de juzgado civil». «Lo sé», respondí, aunque escucharlo en voz alta hizo que mis manos se enfriaran. Esteban se recostó. «Voy a pasar esto por canales confiables». Silenciosamente. «Necesitas autenticación federal antes de presentarlo ante un juez». Asentí. El alivio fue tan agudo que casi dolió. Cerró la carpeta y puso una palma encima. «Siempre fuiste la persona más minuciosa que conocí», dijo, «y la más terca». No lo negué. Me había ganado ambos títulos. Cuando salí del café, el cielo era brillante y duro como cristal. Giré el coche hacia casa, sintiendo el primer rastro de resolución anclarse en mi pecho. 3 noches antes de la audiencia, estaba en la mesa de la cocina, revisando recibos, cuando escuché un coche detenerse afuera. Los faros barrieron la ventana. Supe que era Javier antes de que la puerta se abriera. Entró a la cocina sin tocar el cabello húmedo por la llovizna. Por un momento solo se quedó ahí, mirando el suelo. Esperé. No estaba segura de tener algo que decir que él quisiera escuchar. Mamá comenzó con voz baja. No sabía que ella llegaría tan lejos. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo. No me miró. El negocio de Cecilia. Lleva casi 1 año en números rojos, continuó. Tomó préstamos, tratando de mantenerlo a flote. Estábamos a punto de perderlo todo. «Y esta fue tu solución», dije en voz baja. Sus hombros se tensaron. Se frotó la nuca como cuando era niño y lo atrapaban en una mentira. Pensamos, ella pensó, que si podíamos asegurar la casa, el banco no reclamaría la deuda. Solo iba a ser algo temporal. «¿Quieres decir robo?», dije, y mi voz no tembló. Cerró los ojos. Por un instante pareció tan joven que algo se retorció dentro de mí. Mamá nunca quise que llegara a esto. Pero Blum. Pero estábamos desesperados. No sabía qué más hacer. Estudié su rostro. Una parte de mí buscaba al niño que crié, el que dejaba notas en mi lonchera, el que creía que yo podía arreglar cualquier cosa. Pero solo vi a un hombre que se había hecho pequeño para sobrevivir las ambiciones de alguien más. «Siempre tienes una opción», le dije. Abrió la boca, pero lo que quiso decir se perdió en el espacio entre nosotros. Se dio la vuelta y salió sin decir más. Vi su coche desaparecer por la calle antes de recoger los papeles y llevarlos a mi estudio. La mañana de la audiencia me desperté antes del amanecer. Me vestí despacio, abotonando la chaqueta gris que no usaba desde el funeral de Mauricio. Me recogí el cabello con el broche plateado que Javier me dio cuando tenía 12 años. En el espejo del pasillo apenas reconocí a la mujer que me miraba. Parecía cansada pero segura. El juzgado estaba lleno cuando llegué. Periodistas rondaban los bancos con libretas listas. Cecilia estaba en la mesa de los demandantes con una blusa clara, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado toda la mañana. Javier a su lado miraba al frente. Cuando al fin me miró, sostuve su mirada hasta que apartó la vista. Su abogado habló primero con un discurso ensayado sobre preocupación y deber. Me pintó como una mujer confundida, aferrada a una casa que no podía mantener una mujer que en su declive se había vuelto un peligro para su propio legado. Escuché sin parpadear. Cada palabra era más afilada que la anterior, pulida para cortar. Cecilia se secó los ojos con un pañuelo, pero su mano no temblaba. Cuando le tocó hablar, su voz tembló lo justo para parecer ensayada. Lo intentamos todo, dijo, pero se niega a aceptar ayuda. Temíamos que se lastimara o perdiera todo en alguna estafa. Miré la mesa respirando despacio hasta que sus palabras se disolvieron en un murmullo. Cuando el juez dijo mi nombre, me puse de pie. Mis manos no temblaron. Llevé la carpeta al estrado y la puse con cuidado. Señor juez, dije con voz clara,
En el silencio cargado presento la prueba 47, que incluye evidencia digital verificada y declaraciones juradas. El juez ajustó sus lentes. Comenzó a leer. Por un largo momento nadie se movió. Luego su expresión cambió, la paciencia ensayada desvaneciéndose. Dejó los papeles y miró al alguacil. Se leen las puertas, ordenó. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Cecilia palideció. Los hombros de Javier se hundieron como si le hubieran robado el aire. El alguacil cerró las puertas y los reporteros se inclinaron mientras agentes federales entraban en silencio. Cecilia se levantó con la voz rota. Esto no es esto. No es lo que queríamos. Uno de los agentes habló con calma. Señora, está bajo investigación federal por fraude y conspiración. La boca de Javier se abrió y cerró. Cuando encontró su voz, estaba ronca. Mamá, lo siento. Lo miré a los ojos. Por un instante quise decirle que entendía, que aún lo quería, pero las palabras no llegaron. Tú elegiste esto, dije tan bajo que solo él pudo oírme. Mientras los agentes los escoltaban fuera, Marisol cruzó su mirada conmigo desde el fondo. No sonrió, pero asintió una vez. Volví a mi asiento, crucé las manos y dejé que el silencio se cerrara como una puerta. No esperaba que el después fuera tan silencioso. El juzgado había estado lleno de voces, el estacionamiento abarrotado de cámaras y preguntas que me negué a responder. Pero al cerrar la puerta de mi casa, fue como si el mundo retrocediera para dejarme lidiar sola con mis pensamientos. El teléfono sonó cada hora el primer día. Mensajes de personas que no había oído en años, algunos con condolencias, otros buscando detalles. Dejé la mayoría en el buzón de voz. No tenía energía para explicarme a quienes solo recordaban mi nombre cuando salía en las noticias. Para la segunda semana, los titulares cambiaron. Otro escándalo, otra cara. Pero las ondas seguían. Los padres de Cecilia emitieron un comunicado público de esos que suenan preocupados, pero en realidad dicen: nos deslindamos por completo. Javier desapareció del sitio web de su empresa. Me lo imaginé en un departamento pequeño, con Cecilia llorando en la habitación de al lado, ambos preguntándose cómo todo se desmoronó. No me sentía triunfante, solo cansada hasta los huesos. Por las tardes me sentaba en los escalones traseros, con una taza de té enfriándose en las manos. A veces Marisol se unía sin tocar. No hablábamos mucho, no hacía falta. Su presencia era suficiente, un recordatorio de que no todos los lazos se rompen tan fácil. Una noche trajo un recorte de periódico doblado en su bolsillo. Me lo puso en la palma sin decir nada. Era una carta al editor de una mujer que no conocía. Me llamó valiente. Dijo que esperaba que su madre encontrara la misma fuerza. La leí 2 veces antes de doblarla de nuevo. No me sentía valiente, pero por primera vez en meses sentí que algo en mí había resistido cuando importaba. Puse el recorte junto a las medallas de Mauricio. Más tarde, cuando la casa estaba en completo silencio, miré la foto de Javier de niño en la repisa y deseé solo una vez que las cosas hubieran terminado de otra manera. Pasaron semanas cada día más suave en los bordes. Las llamadas de los reporteros se espaciaron. Los vecinos dejaron de apartar la mirada al cruzarme en la banqueta. Encontré un ritmo, otra vez tareas pequeñas, consuelos pequeños, nada más grande de lo que podía sostener. Una mañana abrí el buzón y encontré un sobre blanco sin remitente. Adentro había una carta, escrita con mano cuidadosa. El autor era un veterano mayor al que no conocía. Había leído sobre el juicio en el periódico. Me contó que su sobrino intentó algo similar, falsificando documentos para vaciar sus cuentas. Pensé que era demasiado viejo para pelear, escribió. Pero vi lo que hiciste y encontré el valor para decir no. Leí esas palabras 3 veces.
Al final me di cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa pequeña e inestable, pero real. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a las otras, un testimonio silencioso de que la verdad aún podía significar algo. Esa tarde caminé al jardín que Mauricio y yo plantamos cuando Javier era pequeño. Las rosas estaban en flor, tardías y desafiantes contra las primeras heladas. Pasé la mano por un pétalo y pensé en todas las temporadas que las había cuidado a través de nacimientos y funerales triunfos y esas decepciones que no confiesas en voz alta. Me senté en la banca, que Mauricio construyó la madera suave donde sus manos la tallaron. Por primera vez desde la audiencia me permití respirar sin prepararme para lo que vendría después. Todavía había duelo en mí, pero ya no pesaba tanto contra mis costillas. La familia es una elección, susurré a la mañana tranquila. No los nombres que heredamos, sino los que sostenemos cuando todo lo demás se desvanece. Cerré los ojos y dejé que el sol pálido calentara mi rostro. Por un momento, eso fue suficiente.